Amados hermanos y hermanas, Dios con nosotros, y damos gracias a nuestro Creador por la reflexión de este día que basaremos en la lectura de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34, y que se titula El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra nos dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: he visto espíritu que descendía del cielo como paloma, y se posó sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amados y amadas hermanas, ¿cómo iniciar esta hermosa reflexión del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sin siquiera preguntarse por qué pecamos? ¿O cuál es la dinámica que elimina el pecado y crea una vida de santidad agradable a la voluntad de nuestro Padre? Les diré por qué lo hacemos. Pecamos porque el pecado nos hace promesas banales y nosotros no las creemos. En la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículos 23 y 26, nos dice que la fe de Moisés estaba puesta en el pueblo de Dios, antes que en los deleites temporales del pecado. Así lo dice el versículo 25. El pecado nos hace promesas ilusorias para nuestro día a día. El pecado nos promete diciendo: lo que te ofrezco es mejor, es más inmediato, más satisfactorio, más agradable y da más esperanza que Cristo. El pecado promete ser mejor, más perdurable, más profundo, más dulce, más satisfactorio, al grado que somos engañados con esas falsas promesas y entonces nos esclavizamos al pecado. Nadie peca por obligación, ¿cierto? Nadie se despierta por la mañana diciendo: tengo una obligación, tengo que pecar hoy. Pecamos para buscar placer, y la única razón por la cual elegimos una acción pecaminosa es porque el maligno y nuestra naturaleza nos han prometido que esta acción producirá placer, satisfacción, fama, o cualquiera que sea nuestro ídolo, y nos engañamos con esta falsa promesa de triunfo. Con frecuencia creemos que con fuerza de voluntad podemos vencer al pecado, y desdeñamos que vencer al pecado es únicamente mediante la presencia y la promesa de un placer superior. ¿Y cuál es este placer superior? Es el camino hacia la santidad. Cuando creemos que la fuerza de voluntad conquista el pecado, lo estamos haciendo en una exaltación a uno mismo, a nuestro egocentrismo. Porque cada pecado que conquistas por tu fuerza de voluntad, seguramente 7 demonios de justicia propia vienen a tomar su lugar. Pero sí, puedo decirles que solo hay una manera de conquistar las promesas de los placeres del pecado, y es con el poder de un placer superior. Su nombre es Jesús, y la manera en la que es experimentado se llama fe salvadora. Es decir, que debemos recibir a Jesús como un tesoro que todo lo satisface. La razón por la cual hemos tenido dificultad
en descifrar cómo podemos ser rectos con Dios y cómo acabar con el pecado en nuestras vidas es tener la mirada en el galardón de la fe salvadora. Para entrar de lleno en nuestra reflexión, recordemos que Juan escribió este evangelio para dar a los cristianos de la época una fe sólida sobre la base de las palabras y obras de Jesús, y con el propósito de que tuvieran vida en su nombre. Así lo podemos leer en Juan capítulo 20, versículo 31. De hecho, el capítulo 1 inicia diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y Juan fue enviado por Dios para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. Así lo encontramos en el versículo 7. Juan fue la voz de uno que clama en el desierto, diciendo: enderezad el camino del Señor. Así lo dice el versículo 23. En el pasaje de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 28, tenemos que admirar la constancia de Juan dando testimonio acerca de Jesús. En este pasaje nos relata: ya el día anterior, Juan había convertido el interrogatorio de los sacerdotes y levitas venidos de Jerusalén en una excelente ocasión para dar testimonio de Jesús, diciendo: este es el que viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. En el versículo 29 dice de Jesús que cuando lo vio al día siguiente, después de haberse entrevistado con los levitas y sacerdotes, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alguien me dijo una vez que cuando leamos las Escrituras, a veces tenemos que poner oídos de judíos, porque si no escuchamos como ellos, no podremos entender el mensaje. Especialmente en el versículo 29, si un judío hubiera escuchado a Juan decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el judío automáticamente entendería que Juan se estaba refiriendo a que Jesús iba a morir en sacrificio por los pecados que él había cometido contra Dios. En los tiempos de Juan y antes de la crucifixión de Jesús, si tú pecabas contra Dios, tú tenías que ir a escoger un cordero de tu rebaño, tomar a este cordero, llevarlo a donde estaba el tabernáculo, presentarlo al sacerdote, colocar tu mano sobre él como si transfirieras tus pecados. Con un cuchillo le tendrías que cortar el cuello, y después de haberlo sacrificado, tú entregabas el cordero al sacerdote, y el sacerdote le drenaba toda la sangre. Pero luego el sacerdote te devolvía el cordero desangrado, y tú tenías que desollarlo, es decir, quitarle la piel con tus propias manos, obvio, quedando estas manchadas de sangre. Tú, hermano, hermana, te puedes imaginar que después de desollar al cordero, tus manos están llenas de sangre, y que esto representa la sangre derramada por Jesús en su sacrificio, y que estas manchas de sangre son nuestros pecados. Pues bien, en aquel tiempo la inmolación del cordero solo culminaba cuando el cordero era quemado por el sacerdote, y era solo cuando el judío obtenía el perdón. Ahora bien, cuando Juan el Bautista ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo que Jesús va a ser inmolado para limpiar de todo pecado a nosotros. Sí, a ti y a mí, hermano. Y esto es por la gracia de Dios, quien envió a su Hijo unigénito para que nosotros seamos salvos. En el versículo 30 Juan continúa diciendo:
Este es aquel de quien yo dije que después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque primero era que yo. Y aquí solo Juan manifiesta que Jesús, por ser el Hijo unigénito de Dios, es el Alfa y el Omega, pues Él era, es y será por todos los tiempos de la eternidad. En los versículos 31 al 34 Juan dice: y yo no le conocía, pero para que Él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dijo y dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amados hermanos, en estos versículos podemos observar que Juan sustenta la divinidad de Jesús y nos dice que este es el Hijo de Dios y que en su amor inmensurable Dios tomó a su Hijo unigénito, a quien Él ama, y lo hizo el Cordero para que quitara nuestros pecados. Y aún más maravilloso es ver y dar testimonio de ver al Espíritu Santo descender en la persona de Jesús. Eso fue lo que hizo Juan. Ahora bien, para culminar esta reflexión, hermanos, pensemos en lo siguiente. Tomando como referencia el versículo 33, cuando Juan el Bautista dice: y yo no le conocía, les pregunto a ustedes: ¿conocen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pero aún más importante, ¿que ha quitado tus pecados y los míos? Así que, hermanos, quedémonos con esta reflexión de si realmente conocemos al Cordero que quita el pecado del mundo. Amén y amén.